Cristóbal Colón pasó sus últimos años aferrado a una idea que ya no encajaba con la realidad. Había navegado, había descubierto tierras inmensas y había cambiado el destino de Europa y América, pero hasta el final siguió convencido de que había llegado a las costas de Asia. Esa convicción no era un simple detalle de su biografía, era el centro de su tragedia. Murió sin entender la verdadera magnitud de su propio viaje. La historia comenzó mucho antes de la travesía de 1492. Colón había concebido un proyecto que buscaba alcanzar las riquezas de Oriente navegando hacia el oeste. La ruta tradicional hacia Asia se había vuelto más difícil y peligrosa después de la caída de Constantinopla en manos otomanas. El comercio seguía siendo una obsesión para Europa, y en esa obsesión, Colón vio una oportunidad. Si la tierra era redonda, pensó, bastaba con cruzar el mar para llegar más rápido a Cipango y a las Indias. Lo que no calculó bien fue el tamaño real del planeta. Ese error fue decisivo. Su cálculo reducía enormemente la distancia entre Europa y Asia. Lo que para él parecía una travesía posible era, en realidad, una apuesta temeraria. Y aún así, logró convencer a los reyes católicos de financiar la expedición. La firma de las capitulaciones de Santa Fe le dio respaldo, títulos y la posibilidad de lanzar una empresa que parecía arriesgada, incluso para su tiempo. Colón no partió como un soñador aislado. Partió como un hombre que había encontrado el apoyo necesario para probar una idea equivocada con consecuencias inmensas. La expedición salió de Palos de la Frontera en agosto de 1492, con 3 naves y una expectativa enorme. Colón iba buscando una ruta comercial, pero el destino tenía preparado algo completamente distinto. El viaje, la incertidumbre y la resistencia de su tripulación formaron parte de una tensión creciente. No todos compartían su confianza, muchos dudaban. Él, en cambio, siguió adelante convencido de que el mar terminaría revelándole la India. Lo que encontró fue un continente que no sabía que estaba siendo descubierto por Europa. Y sin embargo, ni siquiera al llegar a aquellas islas, Colón comprendió del todo lo que tenía ante sí. Vio tierras nuevas, pueblos desconocidos, y una geografía que desafiaba sus certezas. Pero interpretó lo hallado dentro del marco mental que ya traía consigo. Ese fue su límite más profundo. Había descubierto algo inmenso, pero no podía nombrarlo correctamente. Su mente seguía atrapada en la idea de haber llegado al borde de Asia. Así comenzó una de las paradojas más grandes de la historia. La travesía hacia el oeste estuvo marcada por la paciencia forzada y por una creciente tensión entre el almirante y su tripulación. El mar parecía no terminar nunca. Días y días de horizonte vacío hicieron que el entusiasmo inicial se transformara en ansiedad. Colón seguía confiando en sus cálculos, pero sus hombres empezaban a sentir que habían sido arrastrados a una locura peligrosa. La distancia recorrida superaba lo previsto, y el miedo al fracaso crecía a cada jornada. Esa presión no era solo náutica, era también psicológica. Colón necesitaba mantener la autoridad sobre una expedición que podía desmoronarse por desconfianza. El éxito dependía de que nadie se rebelara antes de tiempo. En medio de esa incertidumbre, la figura del navegante se volvió casi obsesiva. Necesitaba tener razón, y en esa necesidad residía parte de su fuerza, pero también de su ceguera. No podía permitirse imaginar que el mundo pudiera ser más grande de lo que sus mapas sugerían. Cuando por fin apareció tierra, el momento fue vivido como una revelación. La primera isla avistada se convirtió en prueba de que su empresa tenía sentido. Sin embargo, la interpretación que hizo de ese hallazgo fue equivocada. Colón creyó que había alcanzado una región cercana a Asia, quizá alguna isla oriental aún no descrita por los europeos. La idea de un continente desconocido no encajaba en su mente. Todo lo que veía debía ser acomodado a la visión previa que había defendido durante años. Ese fue su gran drama histórico.
descubrió el nuevo mundo sin reconocerlo como tal. Para él, los habitantes de aquellas tierras eran parte de un universo que seguía girando en torno a Asia y sus rutas comerciales. Los llamó indios porque pensó que había llegado a las Indias. El nombre se convirtió en una herencia duradera, nacida de un error geográfico que la historia jamás pudo deshacer por completo. Su error fue tan profundo que sobrevivió a su propio autor. A partir de ahí, todo se complicó más. Colón recorrió otras islas, observó paisajes extraordinarios y siguió interpretando lo que veía bajo la lógica de su proyecto inicial. No entendió que había abierto el contacto entre dos mundos separados durante milenios. Esa incapacidad para romper con su idea original explica por qué murió sin comprender su hallazgo. La historia había cambiado delante de sus ojos, pero él seguía mirando con el mapa equivocado. El apoyo de los reyes católicos fue una de las claves que permitió el viaje. Sin esa financiación, el proyecto de Colón probablemente habría quedado como una propuesta más entre tantas otras. Durante años había buscado respaldo en distintas cortes, pero solo en Castilla encontró la oportunidad decisiva. A partir de ese momento, su destino quedó ligado al de la monarquía que había decidido apostar por él. Pero el respaldo real no borraba la fragilidad del proyecto. Al contrario, la hacía más evidente. Había mucho en juego y muy poca certeza. Cuando la expedición regresó, el impacto en Europa fue enorme. Colón había vuelto con noticias de tierras desconocidas, muestras de riqueza potencial y relatos que despertaron la imaginación de la corte. La primera recepción fue de triunfo. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Sin embargo, ese éxito inicial también sembró nuevas tensiones. ¿Qué había descubierto exactamente? ¿Dónde estaban esas tierras en relación con Asia? ¿Qué debía hacerse con ellas? Colón insistía en su interpretación, pero la realidad parecía desbordarla. Su obstinación fue admirable y problemática a la vez. Había apostado todo a una visión del mundo que no quería abandonar. Incluso cuando hizo otros viajes, siguió tratando de demostrar que las tierras halladas formaban parte de la ruta hacia Asia. Se embarcó en nuevas expediciones, exploró más regiones y amplió el mapa conocido por los europeos, pero nunca dejó de pensar que su objetivo original seguía vigente. Esa fidelidad a su idea inicial lo convirtió en un hombre incapaz de leer plenamente la consecuencia de su propia obra. Mientras tanto, el mundo que había encontrado empezaba a cambiar rápidamente. El contacto entre europeos y pueblos americanos abrió una etapa de conquista, intercambio, violencia y transformación irreversible. Colón había encendido una cadena histórica que ya no podía detenerse. Pero él seguía viéndose a sí mismo como un navegante al servicio de una ruta comercial, no como el iniciador de una nueva época. Ahí reside la ironía más dura de su vida. Fue protagonista de uno de los mayores cambios de la historia, y no logró comprenderlo del todo. La distancia entre lo que creía y lo que había ocurrido se hizo cada vez más grande, y cuanto más se agrandaba esa distancia, más evidente se volvía su tragedia. Había conquistado el acceso al otro lado del océano, pero no la verdad sobre lo que había encontrado. Esa verdad tardaría años en afirmarse para Europa. Colón, en cambio, murió todavía dentro de su primera hipótesis. La vida de Colón después del primer viaje estuvo marcada por un contraste constante entre fama y conflicto. Por un lado, había alcanzado una gloria inmensa. Por otro, empezaban a surgir dudas sobre su capacidad para gobernar y administrar lo descubierto. Los viajes siguientes no reforzaron tanto su posición como su ambición de seguir demostrando que tenía razón. Cada nueva expedición era, en parte, una defensa de su propia interpretación del mundo. No solo navegaba hacia nuevas tierras, navegaba también para sostener su idea. Pero la realidad política era cada vez más dura. Las tensiones con la corte, los problemas de gobierno y las disputas por el control de los territorios
alteraron su prestigio. Colón no solo era explorador, también era un hombre sometido a la evaluación constante de una monarquía que esperaba resultados claros. Cuando las dificultades se acumularon, su figura dejó de ser solo la del navegante brillante para convertirse también en la del administrador cuestionado. Esa caída relativa no le ayudó a revisar su visión geográfica, más bien lo llevó a aferrarse a ella con más fuerza. Lo impresionante es que incluso frente a las evidencias acumuladas, siguió sin reconocer el continente americano como algo distinto de Asia. El problema no era la falta de inteligencia, sino la fuerza de una convicción previa. Había invertido años, prestigio y energía en una ruta mental que ya no podía soltar fácilmente. En la historia humana, muchas veces la evidencia no derriba una idea de inmediato. Primero, debe vencer el orgullo, luego el hábito y por último, la identidad. En Colón, esas 3 barreras eran enormes. Su cuarto viaje, lejos de resolver el misterio, lo alejó aún más de cualquier comprensión plena. Siguió buscando pasajes, rutas, señales de la geografía asiática que esperaba encontrar. Pero el océano no le entregó la confirmación que ansiaba. En cambio, lo puso frente a una realidad mucho más amplia y más compleja. Colón vio costas, islas y corrientes, pero nunca el nombre verdadero de lo que había abierto. Murió dentro de una interpretación que el tiempo terminaría corrigiendo por completo. Esa es la tristeza central de su historia. No murió ignorante de la navegación ni de la grandeza de lo hallado. Murió sin entender la clase de mundo que había cambiado. Su descubrimiento fue enorme precisamente porque excedía sus propios límites. Y esa frontera entre logro y comprensión es la que convierte su vida en una de las más extrañas de la historia universal. El final de Colón fue mucho menos glorioso que su leyenda. Con el tiempo, la salud comenzó a quebrarse y la autoridad que había tenido se volvió más frágil. Aquel hombre que había cruzado el océano con una certeza casi desbordante, terminó sus días lejos del esplendor imaginado para sí mismo. Su nombre seguía siendo importante, pero su figura ya no poseía el mismo brillo absoluto. Había abierto caminos, sí, pero también había acumulado desencuentros, agravios y decepciones. La paradoja es que su fracaso personal no disminuyó la magnitud de su hazaña. Al contrario, la hizo todavía más humana. No fue un héroe perfecto que entendió todo a la primera. Fue un navegante brillante y terco, capaz de llegar más lejos de lo que su época esperaba, pero incapaz de romper del todo con la idea que lo había impulsado. Su muerte, por eso, no fue la de un sabio que comprende el sentido último de su obra. Fue la de un hombre todavía atrapado en su propia hipótesis. Mientras Europa comenzaba a reconstruir el mapa del mundo, Colón seguía aferrado a la visión que lo había guiado desde el principio. Los europeos terminaron comprendiendo que se habían topado con un continente nuevo, con pueblos, culturas y geografías desconocidas para ellos. Colón, sin embargo, murió sin integrar por completo esa verdad. Ese retraso mental frente a la realidad histórica es lo que vuelve su figura tan fascinante. Llegó primero, pero entendió después que otros, o quizás nunca entendió del todo. La posteridad lo convirtió en símbolo de descubrimiento, expansión y conquista, pero también en símbolo de error, obstinación y ceguera parcial. Su legado no puede separarse de esa doble condición. Fue el hombre que inició un proceso global gigantesco y el hombre que no supo nombrarlo con precisión. Su vida entera parece construida sobre esa tensión entre ver y comprender, entre llegar y reconocer, entre abrir una puerta y no saber a qué habitación daba. Por eso su muerte tiene algo profundamente irónico. Murió sin comprender que había llegado a una frontera histórica que separaba 2 mundos que hasta entonces no sabían nada el uno del otro. Y esa imposibilidad de entender plenamente su propio descubrimiento
es lo que convierte su historia en una de las más trágicas y más poderosas de todos los tiempos. Colón no solo cambió el rumbo de los viajes europeos, cambió la forma en que Europa se pensaba a sí misma. Antes de él, el océano era todavía una frontera temida. Después de él, se convirtió en una puerta hacia lo desconocido. Pero esa transformación no fue percibida por él como una ruptura total. Seguía buscando Asia, seguía esperando confirmar su ruta y seguía leyendo el mundo con los mismos lentes iniciales. La historia avanzaba más rápido que su interpretación. Su obstinación fue alimentada por su propia trayectoria. Había invertido demasiado en la idea de haber llegado a una ruta occidental hacia las Indias, como para abandonarla sin luchar. Cada descubrimiento nuevo podía ser leído como prueba parcial de su teoría. Cada isla visitada, cada costa explorada y cada noticia enviada a la corte servía para reforzar, al menos en su mente, la validez del proyecto. Esa capacidad para reinterpretarlo todo dentro de su marco inicial fue la que lo mantuvo encerrado en un error extraordinariamente persistente. Sin embargo, el error no borra la consecuencia. Aunque Colón no entendiera del todo lo que había encontrado, sus viajes abrieron un proceso que transformó para siempre la historia mundial. El contacto entre Europa y América inició intercambios, conflictos, enfermedades, conquistas y mezclas humanas que redefinieron continentes enteros. Él fue el primero en cruzar, pero no el primero en comprender lo que ese cruce significaba. Su figura también quedó rodeada de contradicciones morales. Para algunos, es el navegante audaz que cambió la historia. Para otros, el inicio de una tragedia para los pueblos americanos. Ambas miradas conviven porque ambas se apoyan en hechos reales. Lo que no cambia es el hecho de que su muerte no estuvo acompañada por una comprensión plena de su obra. Siguió convencido de que había abierto una ruta hacia Asia, cuando en realidad había desencadenado un encuentro entre mundos que no cabían en sus mapas. Esa es la verdadera dimensión de su drama. No murió sin éxito, murió sin entendimiento. Y en la historia, esa diferencia pesa tanto como cualquier triunfo. Porque descubrir algo y no saber qué es, puede ser una forma profunda de soledad. La ruta de Colón estuvo marcada por la mezcla de intuición y error. Su confianza en la esfericidad de la Tierra era correcta, pero sus cálculos sobre la distancia eran erróneos. Ese pequeño detalle cambió toda la empresa. Si hubiera medido con exactitud el tamaño del planeta, quizá habría juzgado su viaje demasiado arriesgado. Pero al subestimar la distancia, convirtió lo imposible en algo apenas plausible. De ese error nació su oportunidad. El primer contacto con las tierras americanas fue tan decisivo como confuso. Colón vio señales de riqueza, de diversidad y de organización social. Pero no llegó a interpretar aquellas sociedades en su propia lógica. Las colocó dentro de un marco ajeno. Llamó a los habitantes indios, creyó reconocer rasgos de las Indias y siguió adelante con una certeza que no se quebró con facilidad. Esa forma de mirar el mundo, tan poderosa en su momento, terminó por aislarlo de la verdad. A medida que volvía a navegar, la distancia entre su relato y la realidad se hizo más visible para los demás, aunque no para él. Europa comenzó a comprender poco a poco que aquellos territorios no eran una prolongación de Asia, sino otra realidad continental. Pero Colón permaneció fiel a su idea original. Su muerte cerró una vida en la que el logro y el equívoco caminaron juntos desde el comienzo hasta el final. Lo que hace más intensa su historia es que ningún otro detalle resulta tan revelador como ese. El mismo hombre que abrió una era global no pudo aceptar la verdadera naturaleza de su propio hallazgo. Se adelantó al mundo y al mismo tiempo se quedó atrás en su comprensión. Esa contradicción lo hace inmenso y trágico al mismo tiempo, y por eso su figura sigue ocupando un lugar tan importante en la memoria histórica, no solo por lo que hizo, sino por lo que nunca llegó a entender. La historia de Colón es la de un descubrimiento monumental
que nació de un error y terminó en una incomprensión persistente. Una vida entera navegando hacia una verdad que nunca quiso nombrar. Cuando su salud empezó a quebrarse, Colón ya no era el joven navegante que había cruzado el océano con la certeza de estar acercándose a Asia. Era un hombre envejecido por los viajes, las tensiones políticas y el peso de una reputación cada vez más compleja. Había conseguido cambiar el mapa, pero no el relato que guardaba sobre sí mismo, y eso lo acompañó hasta el final. La corte lo había celebrado, cuestionado y finalmente relativizado. Su figura ya no despertaba la misma admiración absoluta que al principio. El descubrimiento había generado consecuencias demasiado grandes para que una sola persona pudiera controlarlas. Mientras tanto, otros se encargaban de comprender, organizar y expandir lo que él había iniciado. El mundo seguía avanzando, pero Colón seguía anclado en su visión original. Su muerte en Valladolid cerró una vida intensa, polémica y decisiva. Pero no cerró las preguntas. Dejó abiertas la discusión sobre su papel, la interpretación de su viaje y el costo histórico de lo que había comenzado. Lo más inquietante es que murió sin saber que había llegado a un continente desconocido para Europa. Murió creyendo que había rozado la periferia de Asia, cuando en realidad había alterado el curso de 2 mundos enteros. Ese desajuste entre intención y resultado es lo que hace de su historia algo tan poderoso. No fue un mero accidente, fue una de las mayores paradojas de la historia. Un hombre que buscaba comerciar con las Indias terminó revelando a Europa la existencia de otro mundo. Y ni siquiera esa revelación logró liberarlo de su interpretación equivocada. La posteridad lo recuerda como el descubridor de América, pero esa definición deja afuera una parte esencial de su tragedia. No supo qué había descubierto. Esa ignorancia final no reduce su importancia, la vuelve más humana y más inquietante, porque demuestra que la historia puede ser transformada por alguien que no comprende del todo la magnitud de su propia acción. Cristóbal Colón dejó tras de sí una herencia que cambió la vida del planeta. Nuevas rutas, nuevos contactos, nuevos conflictos y nuevas realidades surgieron a partir de su viaje. Pero él mismo no alcanzó a ver la escala completa de lo que había puesto en marcha. Su final estuvo marcado por la persistencia de una idea que el tiempo ya había superado. Eso lo convierte en una figura profundamente contradictoria y al mismo tiempo decisiva. El Cristóbal Colón dejó tras de sí una herencia que cambió la vida del planeta. Nuevas rutas, nuevos contactos, nuevos conflictos y nuevas realidades surgieron a partir de su viaje. Pero él mismo no alcanzó a ver la escala completa de lo que había puesto en marcha. Su final estuvo marcado por la persistencia de una idea que el tiempo ya había superado. Eso lo convierte en una figura profundamente contradictoria y al mismo tiempo decisiva. El hecho de que siguiera creyendo hasta el final que había llegado a Asia no fue una simple equivocación geográfica, fue una forma de resistencia mental frente a una verdad demasiado grande para el marco en que había pensado toda su vida. La mente de Colón seguía unida a la promesa de una ruta hacia Oriente, aun cuando sus propios viajes ya habían demostrado que había llegado a algo distinto. Esa lealtad a su hipótesis terminó aislándolo de la comprensión plena de su propio legado. Aún así, la magnitud de su papel no desaparece. Sin su insistencia, sin su capacidad para convencer a otros y sin su determinación para lanzarse al océano, la historia habría seguido otro rumbo. Colón abrió la etapa que conectó de forma permanente a Europa y América. Lo hizo sin saber exactamente qué había tocado, pero lo hizo. Ese contraste entre ignorancia y consecuencia es el núcleo más poderoso de su biografía. Su figura sigue provocando debates, porque encarna tanto la expansión como la ruptura, tanto la exploración como la violencia que la acompañó. La historia lo muestra como un navegante de visión extraordinaria, y a la vez como un hombre atrapado en una interpretación que nunca abandonó. Y quizá por eso su muerte resulta tan simbólica.
No tuvo la satisfacción de comprender su hallazgo. No vio el mundo que había cambiado con claridad. Se fue sin entender que ya pertenecía a una época nueva. En esa última inconsciencia se resume su tragedia. El hombre que abrió un continente para Europa murió sin saber que había encontrado un continente. Y esa es la paradoja que sigue haciendo de Cristóbal Colón una de las figuras más complejas y fascinantes de la historia. Cristóbal Colón murió sin entender su descubrimiento, porque vivió atrapado en una idea que lo sostuvo y lo limitó al mismo tiempo. Navegó hacia el oeste, buscando Asia, encontró América, y jamás logró romper del todo con su primera interpretación. Su historia no es solo la de un viaje, sino la de una mente que se negó a abandonar el mapa que la había guiado. Esa es la razón por la que su figura sigue siendo tan intensa. No fue simplemente el hombre que llegó primero, fue el hombre que llegó primero y no supo qué había encontrado. Su éxito fue real, pero su comprensión fue incompleta. Y en la historia, esa diferencia cambia todo. Porque la grandeza de un descubrimiento no siempre coincide con la claridad de quien lo realiza. Su vida dejó un legado inmenso y contradictorio. Abrió el contacto entre dos mundos, desencadenó una transformación global y provocó consecuencias que todavía resuenan siglos después. Pero también quedó marcado por el error, la insistencia y la imposibilidad de reconocer plenamente su propio logro. Murió con el mismo horizonte mental con el que había partido. Nunca dejó de mirar hacia Asia, aunque el mundo que había hallado ya le estaba mostrando otra verdad. Así terminó la vida de un hombre que cambió la historia sin entenderla por completo. Cristóbal Colón fue el navegante que creyó haber llegado a las Indias, cuando en realidad había dado paso a una de las mayores revelaciones de todos los tiempos. Y esa distancia entre lo que pensó y lo que realmente hizo es lo que convierte su nombre en un símbolo eterno de la paradoja histórica. Si quieres, también puedo prepararlo ahora en una versión más dramática y cinematográfica, o en una versión más sobria y documental para locución.